Las obras de Jonathan Edwards. Capítulo 17. Continuación del relato de las dificultades en Northampton. El viernes 22 de junio de 1750 por la tarde, se leyó públicamente ante el pueblo reunido en la iglesia el resultado del concilio y la protesta de la minoría. El siguiente sabbat, el 1 de julio, el señor Edwards les pronunció su sermón de despedida, que fue publicado poco después, a petición de algunos de los oyentes. Este sermón ha sido extenso y merecidamente llamado, el mejor sermón de despedida que jamás se haya escrito. Este sermón ha sido la fuente de la que se han derivado, en gran medida, discursos posteriores, en ocasiones y en circunstancias generalmente similares. Si hubiera sido escrito en el caso de una persona indiferente, en lugar del suyo propio, no habría podido descubrir menos pasión o irritación, ni haber respirado un espíritu más tranquilo y excelente. En lugar de indicar ira, bajo una sensación de heridas multiplicadas, en cada frase, parece haber sido dictada por la mansedumbre y el perdón. Al mismo tiempo, presenta una exposición de las escenas del juicio final, singularmente solemnes y espantosas. Pocas, en verdad, son las composiciones que proporcionen tantas o tan inequívocas marcas de excelencia poco común en su autor, y muy pocos están tan bien adaptados para ser útiles en la práctica a iglesias y congregaciones. La siguiente postdata de la carta al señor Gillespie, del 2 de abril de 1750, y las cartas del señor Erskine y del señor M. Cuyok, todas escritas inmediatamente después de la separación del señor Edwards de su pueblo, exhiben también, de una manera muy sorprendente, el estado de calma y tranquilidad de su mente en el momento en que fueron escritos. A continuación, la postdata del 3 de julio de 1750. Al no haber tenido tiempo libre para terminar la preparación de mis cartas a Escocia antes de este tiempo, debido a los extraordinarios problemas, prisas y confusiones de mis circunstancias inusuales, ahora puedo informarle que la controversia entre mi pueblo y yo, que mencioné al principio de mi carta, ha resultado en una separación. Se convocó un consejo eclesiástico sobre el asunto, que se reunió aquí la semana pasada y por mayoría de una sola voz determinó que era necesaria una separación inmediata, y en consecuencia mi relación pastoral con mi pueblo fue disuelta, el 22 de junio. Si logro encontrar los informes impresos de Boston sobre las actuaciones del concilio, le daré órdenes a mi amigo de allí para que los adjunte a esta carta y se los envíe a usted. Deseo sus oraciones para poder tomar una decisión adecuada al aviso de los malos ojos del cielo sobre mí y este pueblo, entre quienes una vez existió una unión tan grande, al llevar a cabo tal separación entre nosotros. Que estas tribulaciones me sean santificadas, que Dios utilice el evento para su propia gloria, en el que sin duda muchos adversarios se regocijarán y triunfarán. Que Dios abra una puerta para mi futura utilidad, que Él nos mantenga a mí y a mi numerosa familia. Él nos cuidará paternalmente en nuestras actuales circunstancias inestables e inciertas, habiendo sido arrojados al ancho mundo. Fin del texto de la postdata de la carta escrita al señor Gillespie. A continuación, la carta al reverendo señor Erskine. Northampton, 5 de julio de 1750. Reverendo y querido hermano. Ahora acuso recibo de 3 cartas suyas desde la última vez que le escribí. 1, de septiembre de 2012, otro de septiembre de 2020, y otro del 22 de diciembre, todos del año 1749. Los 2 primeros los recibí en el invierno, con las notas sobre los textos bíblicos del señor Glass Redgley, sobre el pecado original, las escuelas de los profetas, de Whitley, el sermón de Davidson, ocasionado por la muerte del señor Harrison, y el sermón de M. Riley. Tu carta escrita en diciembre la recibí hace poco. He lamentado mucho la falta de oportunidad para responderte hasta ahora, pero tales han sido mis circunstancias extraordinarias, la multitud de problemas y prisas que me han distraído, que no puedo describirles fácilmente, que no he tenido tiempo libre. Me ha resultado muy incómodo no escribir a mis corresponsales en Escocia,
y hace unos 2 meses me dediqué al negocio, pero pronto lo dejé, y no he podido volver a retomarlo hasta ahora. Ahora, mi querido señor, le agradezco sus cartas y regalos. Los libros que me enviaste fueron entretenidos para mí y algunos de ellos me serán de utilidad, si Dios me da la oportunidad de continuar los estudios que había comenzado sobre la controversia arminiana. Había varias cosas que me agradaban en las notas de Glass, que tendían a dar una nueva luz sobre el sentido de las Escrituras. Parece ser un hombre capaz, aunque no puedo caer en todas sus singularidades. El relato que usted dice que dio el señor Davidson sobre los absurdos de los moravos no me sorprende mucho. He visto aquí en América tantas tendencias y resultados de ese tipo de nociones y de ese tipo de religión que están de moda entre ellos, y entre otros en muchos aspectos similares, que no espero otro que esos tipos de pecados, es decir, la locura, el absurdo y cosas hasta el último grado reprochables al cristianismo serán para siempre la consecuencia de tales cosas. Me parece que últimamente han aparecido suficientes cosas de este tipo para despertar en gran medida la atención de los teólogos cristianos y hacerles sospechar que las artimañas del diablo en las diversas falsificaciones de la religión vital y experimental no han sido suficientemente atendidas. Y las distinciones exactas entre las operaciones salvadoras del Espíritu de Dios y sus falsas apariencias no se observan suficientemente. Ahora hay algo en la prensa de Boston que trata en gran medida el tema. He tenido la oportunidad de leer el manuscrito y, en mi humilde opinión, tiende a dar tanta luz sobre este asunto como cualquier cosa que haya visto. Fue escrito por el señor Bellamy, ministro de Bethlehem, en Connecticut, el ministro de quien el señor Brainerd a veces habla como su amigo particularmente querido e íntimo. Como posiblemente habrás observado al leer su vida. El señor Bellamy tenía aproximadamente la edad del señor Brainerd y podría haber estado bien si hubiera tenido más años de sobra. Pero como es uno de los amigos más íntimos que tengo en el mundo, y uno al que conozco mucho, puedo decir esto de él, que tiene una gran experiencia en religión, en cuanto a lo que ha pasado entre Dios y su propia alma. Uno de muy buenas habilidades naturales, de cercanía de pensamiento, de extraordinaria diligencia en sus estudios y ferviente cuidado de saber exactamente la verdad en estos asuntos. Durante mucho tiempo ha aplicado su mente al tema sobre el que ha escrito y ha utilizado todas las ayudas posibles de la conversación y la lectura. No obstante, su estilo no es tal que agrade al mundo educado. Sin embargo, si su juventud y la oscuridad de su origen y el lugar en el que vive no impedirá que se le preste mucha atención. Estoy convencido de que su libro podría servir para dar a la Iglesia de Dios considerable luz sobre la naturaleza de la religión verdadera y muchas doctrinas importantes del cristianismo. Por el conocimiento que tengo de él, estoy plenamente convencido de que su objetivo en esta publicación no es su propia fama y reputación en el mundo, sino la gloria de Dios y el avance del reino de su Redentor. Sospecho de las locuras de algunos de los separatistas que usted menciona en sus 2 cartas del 20 de septiembre y 22 de diciembre. Que éstas surgen en considerable medida de la misma causa que las locuras de los moravos, los seguidores de los Wesley y muchas personas extravagantes en América, a saber, religión falsa, conversiones falsas y la falta de una renovación genuina del espíritu de sus mentes. Lo que quiero decir es que como a muchos de ellos, que no condenemos a todos en términos generales. El espíritu parece ser exactamente el mismo que aparece en muchos, quienes aparentemente, según su propia cuenta, han tenido una falsa conversión. Soy un gran enemigo de la censura y me he opuesto mucho en mis predicaciones y escritos. Pero, sin embargo, creo que debemos evitar esa caridad bastarda y traviesa, mediante la cual Satanás mantiene dormidos a los hombres y oculta sus ojos de sus trampas y obras astutas, que es de suma importancia para que la Iglesia de Dios pueda discernir y estar consciente de, y mediante los cuales, a falta de ser descubiertos, el diablo a menudo ha obtenido sus mayores ventajas contra el interés de la religión. Las Escrituras a menudo nos llevan a juzgar la religión verdadera y la amable sinceridad de los maestros por el genio, el temperamento y el espíritu de su religión. Santiago 3:17,
Efesios 5:9, Gálatas 5:19, 25, Primera de Corintios 13:4, Romanos 8:9, Primera de Juan 4:16, Juan 13:35. Primera de Juan 2:10, Primera de Juan 3:14, 18, 19, 23 y 24, Primera de Juan 4:7, Primera de Juan 5:12, 13 y muchos otros versículos. Me ha entristecido mucho un espíritu de censura, pero, sin embargo, deseo de todo corazón que algunas formas de caridad sean absolutamente abolidas. Los relatos que usted da sobre el arzobispo Herring, sobre los principios moderados, generosos, verdaderamente católicos y cristianos que aparecen en él, y sobre algunos otros sobre el clero digno y otras personas distinguidas en la Iglesia de Inglaterra, son muy agradables. Es de esperar que estas cosas sean precursoras de algo bueno y grande que sucederá para la Iglesia de Dios. He visto algunos relatos en nuestras impresiones públicas, publicadas aquí en América, de aquellas conversiones y bautismos en el Imperio ruso, que usted menciona en su última carta. Estaría encantado de recibir más información al respecto. Hemos publicado aquí un extracto de una carta escrita por el Dr. Doddridge al Sr. Pearsall, de Taunton, en Somersetshire, y transmitida por él a Boston, en una carta al Sr. Krenz, dando un relato sorprendente de una persona maravillosa de la nación alemana. Un predicador del Evangelio a los judíos, recientemente en Londres. El Dr. Doddridge lo vio, y conversó con él, también lo escuchó predicar. O mejor dicho, repetir un sermón allí. Cabe resaltar que había tenido gran éxito en predicar a aquellos miserables en Alemania, Polonia, Holanda, Lituania, Hungría y otras partes. Habiendo Dios bendecido tanto sus labores que, en las diversas partes por las que había viajado, había sido el instrumento de la conversión de unos 600 judíos, de lo cual expresan su gran preocupación por llevar a otros de sus hermanos al conocimiento del gran y bendito Redentor, y le suplican que instruya a sus hijos, para que ellos también prediquen a Cristo. Me alegraría que si se enterara de algo más sobre el asunto, me lo informara. Creo que estas cosas podrían mejorarse para animar a quienes han participado en la concertación de oración por el resurgimiento de la religión. Me alegra escuchar lo que usted escribe sobre algunas apariciones de un despertar en la iglesia del Sr. Hughes, en Glasgow, y si esto continúa, me alegraría estar informado. Me alegra mucho saber lo que el Sr. M. Laurin me informa sobre los estímulos que probablemente se darán desde Escocia a la Universidad de Nueva Jersey, una sociedad muy esperanzada, y creo que lo que se hace por ese seminario está haciendo un bien eminente. El Sr. M. Laurin me habla de alguna posibilidad de que lo trasladen a una congregación en Edimburgo, lo cual me complace, porque espero que allí actúe en una esfera más amplia y tenga más oportunidades de ejercer la disposición que aparece en usted, para promover buenos diseños públicos para la prosperidad de Sion. Te agradezco la preocupación que manifiestas por mí ante mis dificultades y angustias a causa de la controversia entre mi pueblo y yo, sobre los términos de la comunión cristiana. Esta controversia ha tenido ahora el resultado que esperaba. Ha terminado en una separación entre mi gente y yo. Han aparecido muchas cosas que han resultado sumamente tristes e incómodas en el transcurso de esta controversia. El gran poder de los prejuicios provenientes de la educación, las costumbres establecidas y las tradiciones de los antepasados y de ciertos admirados maestros, además la influencia sumamente desdichada del fanatismo, han aparecido notablemente en la gestión de este asunto. El espíritu que ha actuado y ha involucrado a mi pueblo en este asunto es evidentemente el mismo que ha aparecido en tu propio pueblo en tu oposición a las comuniones de invierno. Sin embargo, aquí ha aumentado a un grado mucho mayor. Algunos de los argumentos en los que se ha insistido mucho aquí han sido muy similares a algunos de los esgrimidos por tu pueblo en ese asunto. Se han dicho y hecho muchas cosas durante nuestra controversia que no declararé ahora. Solo puedo decir que en general, ha habido ese prejuicio, y espíritu de celos, y un creciente compromiso de espíritu y firmeza de resolución, para lograr el punto en cuestión, es decir,
El despido de mi oficio pastoral sobre ellos, sostenido y acariciado por la persuasión de que aquí ellos solo defendieron la verdad y cumplieron con su deber. Ha sido extremadamente difícil para mí, el ser iluminado para que pueda decir o hacer algo para el bien de ellos, o llevarlos a una consideración más tranquila y sosegada de las cosas, sin que sea malinterpretado, y que eso sea convertido en una ocasión de crecientes celos y prejuicios. Incluso aquellas cosas en las que he cedido más y he hecho más para complacer a la gente, calmar sus espíritus y ganarme su caridad. A menudo he declarado al pueblo, y se lo he dado bajo mi mano, que si después de utilizar todos los medios adecuados y tomar medidas regulares, si ellos seguían reacios a permanecer bajo mi ministerio, yo no tenía ninguna inclinación a obligarlos a hacer algo al respecto. No obstante, me vi obligado en conciencia, antes de dejarlos. Porque tenía temor que estuvieran en camino a la ruina. Me he obligado a hacer un esfuerzo para que se utilizaran los medios adecuados para traerlos a un temperamento adecuado, y así capacitarlos a proceder con consideración y con los ojos abiertos, examinando apropiadamente, con calma y con oración el punto en controversia, y así también a sopesar las consecuencias de las cosas. Con este fin, he insistido mucho en un consejo imparcial, en el que deberían estar algunos de los ministros más antiguos del país, para examinar plenamente nuestro estado y verlo con todas sus circunstancias, con plena libertad para darnos tanto a mí como a ellos los consejos que consideren necesarios y adecuados. Por eso insistí en que el concilio no debería estar formado enteramente por ministros e iglesias que profesaban estar en contra en el punto que yo estoy en controversia, y que no debería estar formado enteramente por ministros e iglesias de este vecindario, que estaban casi por completo en mi oposición. Yo objeté que algunos deberían traerse del extranjero. En esto también insistí, porque pensé que lo más probable es que un consejo imparcial me hiciera justicia en la representación pública que harían de nuestros asuntos, en su resultado. El pueblo insistió en que el consejo debería ser íntegramente del barrio. Sin duda eso fue porque supuestamente ellos mismos estaban más seguros de que el juicio y consejo de ellos les serían más favorables y agradables. Yo era el que más se oponía a esto, porque en este país no tenemos apelaciones de un consejo a otro, de uno menor a uno mayor, y también porque los ministros vecinos eran todos hombres más jóvenes. Estas cosas fueron durante mucho tiempo el objeto de problemas y disputas incómodas. Muchas fueron las propuestas que hice. Finalmente cumplieron con esta propuesta, después de una gran y prolongada oposición a ella, a saber, que debería nombrar 2 iglesias para formar parte del consejo, que no estuvieran dentro de los límites de este condado. Y así se acordó que se convocaría un concilio de 10 iglesias, elegidas mutuamente, y que 2 de mi mitad sean llamados del extranjero. Podría haber observado antes que hubo una gran y larga disputa sobre los asuntos del consejo, o sobre lo que debía dejarse en sus manos, y particularmente, si a ellos se les debe dejar o tener la libertad de darnos los consejos que quieran para remediar nuestras calamidades. Insisto en esto, no es que desee que nos obliguemos de antemano a seguir su consejo, sea lo que sea, pero me pareció absurdo inmovilizar y limitar al consejo, para que no ejerciera su propio criterio y nos diera su consejo, según su propio parecer. La gente estaba dispuesta a que el consejo hiciera propuestas para un acuerdo, pero que si no les agradaban, el consejo debería verse obligado a separarnos de inmediato, y no les daría libertad alguna para aconsejar esperar más tiempo, o utilizar otros medios para obtener luz, o tomar cualquier otra decisión para remediar nuestras calamidades. Finalmente se hizo un voto con estas palabras: que se convocaría un concilio para darnos su último consejo, para remediar las calamidades que surgen del actual estado inestable y quebrantado de la Iglesia a causa de la controversia que subsiste aquí, con respecto a los requisitos para la plena comunión en la Iglesia. Y si en conjunto con lo que ven y encuentran en nuestras circunstancias, juzgan que es mejor que el pastor y las personas se separen inmediatamente, que procedan a disolver la relación entre ellos. En consecuencia, se acordó un consejo que se reuniría aquí para tratar este asunto, el 19 de junio.
Nominé a 2 de este condado, de las cuales la iglesia del Sr. Foscroft, en Boston era una. Pero otros fueron nominados provisionalmente, en cuyo caso deberían de caer. Los que vinieron fueron la iglesia del Sr. Hall, en Sutton, y la iglesia del Sr. Hobby en Reading. Una de las iglesias que nombré dentro del condado se negó a enviar un delegado, a saber, la iglesia del Sr. Billing en Cold Spring. Sin embargo, el propio Sr. Billing, aunque con algunas dificultades, fue admitido en el consejo. La gente, al manejar este asunto por su parte, ha recurrido principalmente a un joven caballero de educación liberal y habilidades notables, y un hablante fluido, de unos 27 o 28 años de edad. Él es nieto de mi abuelo Stoddard, ya que es hijo de la hermana de mi madre. Es un hombre de principios laxos en religión, que coincide en algunas cosas esenciales con los arminianos, y es muy abierto y audaz en ello. Él fue nombrado uno de los agentes de la iglesia, y fue el principal portavoz de ellos ante el concilio. Él instó muy enérgicamente ante el concilio la necesidad de una separación inmediata, y yo, sabiendo que la iglesia, la mayoría de ellos, estaba inflexiblemente empeñada en este evento, informé al concilio que no debía entrar en la disputa, sino que debía remitir el asunto por completo al juicio del concilio. Lo que quise decir es que no tenía ningún deseo de dejar a mi pueblo, por ninguna otra consideración que no fuera que ellos no quisieran que yo siguiera siendo su ministro. Pero como ellos continuaban con tanta aversión, yo no tenía ninguna inclinación o deseo que se les obligue, sino que yo debía consultarme a sus consejos. Cuando se convocó a la iglesia, para que el concilio supiera lo que pensaba con respecto a mi continuidad, se presentaron como 23, otros se mantuvieron alejados, prefiriendo no actuar de ninguna manera, pero la generalidad de la iglesia, que consta de unos 230 miembros varones, votó a favor de mi destitución. Mi destitución fue aprobada en el consejo por mayoría de una sola voz. Los ministros estaban igualmente divididos, pero de los delegados uno más estaba a favor que en contra, y sucedió que todos los del consejo, que venían de las iglesias elegidas por el pueblo, votaron a favor de mi destitución, pero todos los que venían de las iglesias que yo elegí, estaban en contra, y resultó que había uno menos que el otro, por no enviar la iglesia de Cold Spring, un delegado, lo cual fue por el prejuicio de esa gente contra mi opinión. La votación fue llevada a cabo de esa manera por la voz de un delegado. Sin embargo, el día 22 del mes pasado, la relación entre este pueblo y yo se disolvió. Supongo que el resultado del consejo y la protesta de algunos de los miembros ya están impresos en Boston para esta época. Me esforzaré por conseguir uno de los relatos impresos, para enviárselo con esta carta, junto con uno de mis libros sobre el punto que ha estado en controversia entre mi pueblo y yo. 2 de los miembros del consejo, que no estuvieron de acuerdo con el resultado, no firmaron la protesta, a saber, el señor Reynolds y su delegado, lo que supongo se debió al temperamento extraordinariamente cauto y tímido del señor Reynolds. El último sábado prediqué mi sermón de despedida. Muchos en la congregación parecían muy afectados y algunos estaban sumamente afligidos. Algunos que me rechazaron, creo que tienen cambios de corazón. Pero no hay una gran probabilidad de que la parte dirigente de la iglesia cambie alguna vez. Además de su propia firmeza en la resolución, hay muchos en las ciudades vecinas que apoyan su resolución, tanto en el ministerio como en la magistratura civil, sin cuya influencia creo que la gente nunca habría sido tan violenta como lo ha sido. Deseo que ese tiempo de cambios terribles, nubes oscuras y grandes desaprobación del cielo sobre mí y mi pueblo, sea un tiempo de consideración seria, de autorreflexión y examen exhaustivos y de profunda humillación conmigo. Deseo sus fervientes oraciones por mí y por aquellos que hasta ahora han sido mi pueblo. No sé qué será de ellos. Parece existir el mayor peligro. Que la generación más joven se deje llevar por el arminianismo como por una inundación. El joven caballero del que hablé es muy estimado por ellos y se ha convertido en el hombre más destacado del pueblo. Él es muy atrevido al declamar y disputar sus opiniones.
No tenemos a nadie capaz de enfrentarlo y resistirlo en disputa, y algunos de los jóvenes ya muestran una disposición a aceptar sus nociones. Y no es probable que la gente consiga que algún joven de sentimientos calvinistas se establezca con ellos en el ministerio y que tenga valor y capacidad para enfrentarse a él. En cuanto a los mayores, nunca pareció tanta indiferencia entre ellos ante cosas de esta naturaleza. En la actualidad, será mucho más probable que se esfuercen por establecer a un ministro con principios contrarios a los míos, en cuanto a los términos de la comunión, que con uno que sea sano en las doctrinas de la gracia. La gran preocupación de la parte principal del pueblo, en la actualidad, será probablemente salir con gran éxito en el tema de la controversia que han tenido conmigo, y de lo que en ella han hecho, por lo cual saben que muchos los condenan. Estos problemas pusieron fin por el momento a los estudios que antes estaba realizando. También puso pausa a mi proyecto de escribir contra el arminianismo. Había hecho una preparación considerable y estaba profundamente ocupado en la realización de este proyecto antes de que estas dificultades me desgarraran, y si alguna vez Dios me diera la oportunidad, resumiría nuevamente ese asunto. Pero ahora estoy, por así decirlo, arrojado al ancho océano del mundo y no sé qué será de mí y de mi numerosa y responsable familia. Tampoco tengo ninguna puerta en particular a la vista de la que dependa que se abra para mi futura capacidad de servicio. La mayoría de los lugares de Nueva Inglaterra que desean un ministro no estarían dispuestos a invitar a uno con una familia tan grande, ni a uno de edad tan avanzada. Habiendo cumplido 46 años el pasado 5 de octubre. No estoy preparado para ningún otro negocio que el estudio. No sería muy útil para ganarme la vida con cualquier empleo secular. Estamos en manos de Dios, y lo bendigo, no estoy preocupado por su disposición sobre nosotros. Espero no desconfiar de Él ni no estar dispuesto a someterme a su voluntad. Tengo motivos y de agradecimiento de que también parece haber tal disposición en mi familia. A usted le complació, querido señor, el tener la amabilidad de preguntarme si yo podría firmar la confesión de fe de Westminster y someterme a la forma presbiteriana de gobierno de la Iglesia. También se ofreció para utilizar su influencia para buscar y que me llamen de alguna congregación en Escocia. Sería muy desagradecido si no estuviera agradecido por tanta bondad y amistad. En cuanto a que yo me suscribiera a la sustancia de la Confesión de Westminster, no habría ninguna dificultad. En cuanto al gobierno presbiteriano, durante mucho tiempo he estado completamente fuera de concepto de nuestra forma inestable, independiente y confusa de gobierno de la Iglesia en esta tierra. La manera presbiteriana siempre me ha parecido la más agradable a la palabra de Dios y a la razón y naturaleza de las cosas. Aunque no puedo decir que creo que el gobierno presbiteriano de la Iglesia de Escocia sea tan perfecto que, en algunos aspectos, no pueda ser mejorado. Pero en cuanto a mi traslado, con mi numerosa familia, al otro lado del Atlántico, lo reconozco, conlleva muchas dificultades que me asustan. Entre otras cosas, es muy considerable que sería incierto si mis dones y administraciones convendrían a mi congregación, que debería enviarme a buscar sin juicio, y una cosa tan grande como tal remoción tenía que tener alguna certeza al respecto. Si las expectativas de una congregación fueran tan grandes y estuvieran tan seguros de mis calificaciones como para llamarme a una aventura sin haberme visto ni oído nunca, es posible que su desilusión sea mucho mayor y que se sientan más incómodos después del conocimiento y la prueba. Mi propio país no me es tan querido, pero si hubiera una perspectiva evidente de ser más útil a los intereses de Sion en otros lugares, podría abandonarlo. Y creo que mi esposa tiene plenamente esta disposición. Olvidé mencionar que, en estos malos tiempos en Northampton, algunos jóvenes están bajo despertar, y espero que 2 o 3 se hayan convertido últimamente. 2 muy recientemente, además de 2 o 3 que, con suerte, regresaron a casa el año pasado. Mi esposa y mi familia se unen a mí en los más respetuosos y cordiales saludos para usted y su consorte. Deseamos las oraciones de ambos por nosotros en nuestras circunstancias actuales.
Mi hijo menor ha estado durante mucho tiempo en un estado muy enfermo, afligido y decaído debido al raquitismo y algunos otros trastornos. Deseo sus oraciones por ello. Soy yo, querido Señor, tu más afectuoso y agradecido amigo y hermano, Jonathan Edwards. Postdata. Para información sobre el estado de la religión en América y algunas razones de mi conducta en esta controversia con mi pueblo, debo remitirles a mis cartas al señor Robe y al señor M. Laurin. Fin del capítulo 17.